cuento El Matadero es escrito por Esteban Echeverría entre 1838 y 1840, desde Montevideo, Uruguay, lugar que eligió para exiliarse por ser opositor a las políticas rosistas. Muere en 1851. Su obra es publicada en 1871 por Juan María Gutiérrez en las obras completas de Esteban Echeverría. La obra, El Matadero, se sitúa en el siglo XIX, más precisamente la década de 1830. El marco del relato se encuadra en los años posteriores a la Revolución de Mayo, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en un matadero vacuno en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Más concretamente, luego de la muerte de la esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra, y durante la época de Cuaresma. El relato, que se basa en la descripción de la sociedad de la época, comienza con la descripción de un gran diluvio que duró 15 días y afectó a la economía del país, causando una crisis y la imposibilidad de utilizar el matadero en este periodo de tiempo, porque hubo falta de carne. Esta carencia, que iba acorde a los mandatos de la Iglesia en lo referido a la abstinencia de carne, produjo un aumento de los precios de los otros productos como aves, pescados y rosquillas, y la muerte de mucha gente. Sin embargo, aunque la Iglesia dictó que no debía comer carne bajo el pretexto del pecado, no fue igual de rígida con los gobernantes y el cuerpo religioso. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse a la carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en Día Santo, lo que muestra la hipocresía del gobierno y la Iglesia. Echeverría narra que, ante la crisis, Rosas, el restaurador, envía una reducida cantidad de novillos al matadero, los cuales son recibidos con algarabia por la gente, que se pelea para conseguir comida, achuras y testículos de toro. Cito: "Yo no quiero sino la panza y las tripas", es lo que se escuchaba. Entre uno de esos animales se encuentra un toro, que se escapa tras producir indirectamente la muerte de un niño que rápidamente es olvidado. El brioso ejemplar es perseguido por varios jinetes, que al final de una larga persecución logran atraparlo y matarlo. Luego de narrar la muerte del toro, entra en escena un joven que es identificado rápidamente como unitario. ¿Qué pasará con el joven unitario? ¿Se percatará de lo que va a ocurrir? El relato presenta personajes tales como el juez, que es la representación de la justicia parcial, donde solo este favorecía a Rosas. Matasiete era un hombre de pocas palabras y mucha acción, tratándose de violencia, agilidad, destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo. No hablaba y obraba. El joven unitario representa un pensar diferente, la valentía. Es equiparado con la situación del toro, pero en vez de miedo demuestra coraje. La forma en cual se describe su muerte es poco irreal. Esto es una exageración a propósito por parte del autor. Restaurador, Juan Manuel de Rosas. El relato nos presenta un narrador que parece hablar desde el interior de los personajes, apoderándose de la voz de ellos. El punto de vista del narrador es de narrador testigo, porque en el transcurso de la historia relata todas las cosas que ve y, a diferencia, un narrador omnisciente porque no maneja todo lo que sucede en la historia. Presenta el lenguaje coloquial o informal correspondiente a esa época. El Matadero es un relato que resulta impactante para el lector, ya sea por las escenas de muerte y tortura que en ella muestra o por la clara división social que había en aquel entonces entre los federales y los unitarios. Estos factores hacen que el relato resulte interesante para todo tipo de lector, aunque presenta ciertos momentos que resultan difíciles de entender por los términos que utilizan, por lo que es recomendado tener un glosario a disposición para poder disfrutarlo mejor. El relato te resultará muy interesante si te gusta la historia argentina, ya que expresa la cruda realidad de la época, muy similar a otros relatos como El Martín Fierro o La Cautiva, que son otros libros donde muestra una realidad de esa época que muchas veces se puede relacionar con la actualidad. Si te fascina la historia argentina y quieres conocer más de ella, El Matadero es un libro que te dejará perplejo. En ella no solo presenta la forma de ver del autor, sino que plasma el pensamiento federal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not